Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a su podcast Somos Multitasking, donde hablamos de vida laboral, emprendimiento y balance vida-trabajo, proyectos, entre otras cosas. El episodio de hoy llega gracias a Faxol, soluciones de facturación. Mi gente, sigan a Faxol en las redes sociales. Claro que sí. Y cualquier necesidad que tengan de cualquier sistema de facturación, busquen a Faxol. ¿Sí o no, Tam? Al igual que hacemos multitasking, recuerden activar la campanita en YouTube y seguirnos en todas nuestras plataformas. Helen, hoy me siento muy contento porque tenemos con nosotros a un gran profesional. Es el señor Aristides Peña, es compañero de trabajo mío. Él es Project Manager, él es gerente de proyectos, gerente de ingeniería. Es Project Manager del Instituto del PMIT, que es el Instituto de Project Manager. Y hoy vamos a hablar mucho de proyectos también, ya que tú dijiste proyectos. Vamos a ver manejo, gestión de proyectos 101. Hola Aristides, bienvenido. Hola, gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Y de antemano les debo saber, vamos a ver cómo salimos a camino. Lo más importante es que podamos en conjunto charlar un poquito y poder poner un poquito sobre la mesa qué es esto de gestión de proyectos y cómo dentro de nuestra realidad y nuestro día a día podemos digerir un poquito de Claro que sí, vamos a fluir, vamos a platanarlo y vamos a sacarle provecho. Porque realmente son términos que por lo general usamos como que en empresas que es muy estructuradas, pero que podemos poner en práctica en el día a día y nos van a servir de mucho. Y en algún momento el concepto de Project Manager como que estuvo muy de moda. Todavía sigue en moda, pero hubo una época en que todo el mundo quería ser como Project Manager. O sea, hay mucha gente como que no sabe bien qué es eso. Así es. Definitivamente ha sido un término mucho de moda, que ha estado de moda específicamente, yo diría, en los últimos 10, 15 años se ha hablado mucho de gestión de proyectos, de project managers, project management a nivel general. Y no menos importante, el término que parece sacado de los libros de ciencia ficción, que es eso de PMO. Y ese es un mundo aparte, pero que en esencia se sustenta sobre la misma ciencia de gestión de proyectos. Y ha sido todo un boom el que ha sucedido, lo que ha sucedido en la industria a nivel general, no solo de gestión y de negocios y de manufactura, vamos a decir, pero más allá en todos los sectores. Se ha hablado mucho de gestión de proyectos y de PMOs en los últimos años. Sí. Vamos a comenzar definiendo, ¿verdad? Gestión de proyectos y los PMO, tan famosos. Definitivamente. Empecemos por qué es un proyecto. Y Proyecto 101 es, en esencia, un esfuerzo que debería resultar en un entregable, pero ese entregable principalmente debe estar respondiendo a una necesidad. Y ahí es donde muchas veces las personas nos perdemos entre los laureles, porque yo debería tener definido cuál es mi objetivo, debería tener definido cuál es el objetivo que voy a estar persiguiendo y sobre todo que esté limitado por una franja de tiempo específica. O sea, yo voy a perseguir ese objetivo y voy a tener un compromiso o valga la redundancia, una meta de cuándo debería alcanzar ese objetivo. Entonces los proyectos tienen un inicio y un fin definido, no son perpetuos, no duran para siempre. Lo que sí dura para siempre tal vez es una intención, una iniciativa, pero que en el camino se pueda desarrollar y explotar en múltiples proyectos. Y es sobre todo esa la principal característica de un proyecto, un esfuerzo único, con un inicio y un fin, y que sobre todo tú puedas percibir que has logrado conseguir algo, sacar cierto provecho en un momento determinado. Un resultado. Entonces, eso lo diferencia de lo que es una tarea diaria, que por ejemplo muchas veces tenemos confusiones con el tema de las actividades del día a día y la diferencia entre proyectos. Claro, hay proyectos cortos, pero más o menos, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, teóricamente ambos caerían clasificados dentro del mismo espectro. Sin embargo, una tarea es principalmente acción y efecto. O sea, yo hago algo y hay un resultado. Uh-huh. Y nosotros estamos llenos de tareas en nuestro día a día. Pero un proyecto es a otro nivel, un poquito más
estructurado y sobre todo, vuelvo y repito, persiguiendo un objetivo que tal vez yo lo pueda alcanzar en un par de horas, en un par de días. Porque adivina, si yo voy a prepararme para hacer un concierto de 2 horas, yo puedo preparar el proyecto tal vez en una semana y, preparar el concierto en una semana. El concierto duró 2 horas. Sí, un proyecto corto. El proyecto fue relativamente corto, de una semana tal vez y par de horas. Sin embargo, lo más importante a este punto es poder entender que una tarea es causa-efecto. Yo persigo algo, lo logro, y un proyecto en consecuencia, pues típicamente es un conjunto de tareas que de nuevo me llevan a alcanzar el objetivo que estoy persiguiendo. Y esto, tal como tú dijiste, se aplica en todo. Pusiste el ejemplo de un concierto. Definitivamente. O sea, que se puede ver tanto en el mundo artístico, en el mundo de servicio, gubernamental, manufactura. Definitivamente. En la vida personal. Yo puedo tener un proyecto personal. La definición de proyecto es universal. Así como nosotros al hablar estamos, ¿verdad? Podemos comunicarnos en cualquier lengua. Pues un proyecto es universal. Lo que define el proyecto más bien es el entorno, el objetivo y cómo voy a lograr ese objetivo. Indistintamente de si es a nivel personal, como dices, Helen, me propongo que voy a lograr adquirir una casa con tales características en un periodo X, con tal presupuesto. Eso es un proyecto en tu vida personal. Hasta me propongo a que en los próximos 2 años voy a lograr establecer un negocio con tales características. Eso también es un proyecto dentro de, digamos que el mundo personal. La remodelación de una casa, remodelación de tu habitación, que lleva un objetivo, tiene un presupuesto. Definitivamente. Claro. Y ahora que hablamos de presupuesto, ¿cuáles son las fases básicas del proyecto? Mira, desde lo más básico y es lo que más se conoce a nivel general, la primera etapa es definición de cuál va a ser el proyecto. Pero aunque sea la primera y en mi opinión un poquito no tan explotado esa fase, es de la más importante. Porque si definimos correctamente lo que vamos a hacer, pues entonces podemos ejecutar y medir correctamente si lo logramos. Entonces, empezando por la definición de un proyecto. A continuación, la siguiente fase muy importante de cualquier proyecto es planificar cómo voy a hacerlo, qué implicaciones existen, cuáles son mis limitaciones, dónde están los potenciales tropiezos o riesgos, ejecutar y al final entender si logré lo que iba a hacer. La última después de ejecución típicamente se considera como un check and balance y entender si llegué donde tenía que llegar. O sea que las fases son iniciación o definición. Definición, planificación, ejecución y monitoreo, digamos, conclusión. En esencia, el monitoreo sucede a lo largo de todo el proyecto porque tú debes ir verificando si va o no en el camino que debe, pero en esencia son esas 4: definición, planificación, la ejecución debida y al final monitoreo, control o cierre. Y cuando tú dices que en la etapa de definición como que no lo utilizamos correctamente o no le damos como el empuje que debería tener, ¿a qué te refieres? Bueno, me río y es por lo siguiente. Típicamente, en mi experiencia, culturalmente, sobre todo los latinos, somos muy dados a hands-on. Tengo tal necesidad, tal compromiso, pues vamos manos a la obra y lo hacemos. Arranquemos. Y en el camino resolvemos. Sobre todo eso parte de un dicho dominicano. Arranquemos y en el camino entendemos. Ahí comenzamos a entender el problema. Y definitivamente no es que no funcione, pero no necesariamente te brinda la estructura para tú entender. Y no es un approach, no es un acercamiento que sea fielmente aplicable a todos los escenarios. Entonces, a eso me refiero con que la definición muchas de las veces la consideramos poco importante o le damos poca importancia. Y por eso precisamente en el camino tenemos que hacer muchos ajustes, tenemos que hacer mucha reacción en función de lo que va sucediendo. De nuevo, hay escenarios donde eso es ideal y podríamos hablar de eso un poquito más tarde, pero
propiamente dicho, dentro del esquema más tradicional, por decirlo de alguna forma, no se aplica 100% de los escenarios. Tú ves que eso que mencionó Aristide se aplica mucho en el sector de construcción de ingeniería civil. Tuve un proyecto que no ha empezado, 6 meses, 7 meses, no ha empezado, en la fase de iniciación, de definición, y desde que empiezan tú ves que ya hay una estructura hecha. Definitivamente. Y precisamente, tal vez lo que es tangible, lo que es visible, tú ves que crece y se desarrolla en poco tiempo, pero cómo está realmente qué tan grande es lo que está detrás. Tal vez la etapa de definición y planificación. Y cómo se planificó para lograr que esa ejecución sea realmente efectiva. Precisamente los proyectos de construcción, y hay muchos colegas profesionales dentro del mundo de ingeniería civil que también manejan muy bien las herramientas y la ciencia de gestión de proyectos, sobre todo en un esquema predictivo, waterfall, como típicamente lo conocemos, donde es muy importante quitar incertidumbre y clarificar todo el alcance del proyecto en la parte inicial y partiendo de una buena planificación, entonces seguir con una buena ejecución. Interesante, ¿no? Muy, sí. Aristide, te iba a hacer una pregunta y ahí entra, creo que una parte de los gerentes de proyectos o de la gestión de proyectos, que son los stakeholders. Y la pregunta iba, ¿cómo tú manejas el tema de que una persona que esté interesado por el proyecto te diga, oye, fulano, pero tú tienes 6 meses planeando, dame sustancia? Vale. Johnny, has dado en un clavo muy importante. Lo primero es que los proyectos no suceden porque sí. Y como mencionaba Helen hace un rato, modificar o renovar tu casa o una habitación es un proyecto. En ese caso específico, posiblemente de los principales interesados eres tú mismo. Entonces, y lo pongo de esa forma para que podamos interiorizar que siempre hay alguien o algunas personas que van a estar interesados en que el proyecto suceda. Pero adivina qué, hay personas que igual podrían estar interesados en que el proyecto no suceda. Entonces, es importante primero entender que podemos tener interesados en diferentes aspectos para el proyecto. Y partiendo de principalmente mapear y entender cuáles son todos esos posibles interesados, poder también identificar la influencia que tienen esos interesados, no solo la influencia, más bien, la influencia que tienen los interesados, el efecto que podría tener el mismo interés que ellos tengan en que el proyecto se concretice o no. Y me explico un poquito en ese sentido. Yo como interesado de una construcción que posiblemente está sucediendo frente a mi casa, yo podría no necesariamente tener las mejores de las intenciones en que el proyecto se complete, porque eventualmente podría limitarme la visibilidad desde mi balcón, podría afectarme en función de o algunos efectos adversos como tal vez el polvo que pueda desencadenar el ruido, la construcción, el ruido. Entonces, es importante desde la perspectiva del proyecto, del líder de proyecto y todo el equipo que trabaja con el proyecto, entender no solo cuáles son los interesados, sino entender la influencia de esos interesados para el proyecto. Importante. Entonces, para un proyecto, por ejemplo, empresarial, en la empresa se definen los proyectos en base a los intereses del negocio. Obviamente, ¿verdad? Los socios y directivos y demás van a estar interesados. En tu negocio personal, tú eres el interesado. Entonces, tú eres también tú eres el todo, porque tú eres el que financia. Por ejemplo, en tu vida personal, en tu casa, con tu pareja, entonces ahí puede entrar, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero remodelar mi casa, pero mi esposo tal vez, yo tendría que hacer como que un trabajo de marketing ahí para que él financie esa remodelación. Definitivamente. Porque realmente es una parte muy importante. O sea, como que depende. Definitivamente. Y aterrizando eso un poquito hacia atrás con los interesados, en ese caso específico, cada quien podría estar jugando múltiples roles. Pero lo más importante es entender que dentro de esos roles, cada uno tiene sus intereses y por eso son interesados. Entonces, no solo
tal vez ustedes quienes vayan a estar haciendo decisiones en si va a suceder o no y cómo va a suceder, más allá podrían haber más interesados que tal vez no son tan obvios. Por ejemplo, tal vez tus hijos, que eventualmente podrían verse afectados por el proyecto, también son interesados dentro de la definición del marco proyecto. No sé si me doy a entender. Entonces, claro. Ese también es otro punto muy relevante que debemos siempre tener de la mano y con claridad la intención de no solo identificarlos en sus diferentes niveles o sus diferentes espectros, pero también entender cuáles son sus intereses y cómo podrían influenciar el proyecto. Entonces yo lo identifico, ¿verdad? Identifico todos mis keepers, son las personas interesadas, las que no están interesadas o las que tienen intereses diferentes. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es poder cumplir con el cronograma del proyecto y vamos a hablar de cronograma luego. El objetivo es no encontrar, digamos que, stoppers en el proyecto. ¿Cuáles son los principales objetivos? Bueno, lo primero es ¿por qué podríamos necesitar identificar a todos los interesados? Primero, lo primero es yo saber a quién puedo estar impactando, porque no me gustaría que hayan sorpresas en el camino. Primero es, si Johnny potencialmente vas a estar impactado por mi proyecto soñado, a mí me interesa no solo dejarte al corriente de qué está sucediendo, cuál es la intención, pero también quisiera tener retroalimentación de cuáles son los ideales de Johnny, cuáles son sus intereses, cómo se podría o no ver beneficiado del mismo proyecto. Y mientras más a tiempo lo hago, mientras más temprano en la concepción de mi proyecto lo hago, puedo tener un beneficio más potente de incluir asunciones que Johnny me pueda contribuir, de incluir sus necesidades, de incluir también cómo Johnny eventualmente necesita estar comunicado, y de ahí se desprende el plan de comunicaciones, que es otra de las tantas herramientas que también se pasa por alto muchas de las veces. La comunicación. La comunicación. Y por eso luego cuando tú estás ya en la implementación del proyecto, tú te encuentras con barreras, te encuentras con gente que no coopera, te encuentras con áreas que no sabían, porque el proyecto realmente no se desplegó como debía. Correctamente. Así es. No menos importante, esa última parte que dije de la comunicación. El plan de comunicación es una en mi opinión, de los elementos más relevantes dentro de la gestión de proyectos. ¿Y en qué fase va ese plan? Desde que empezaste a trabajar con la concepción del proyecto, debes, en mi opinión, empezar a trabajar con el plan de comunicaciones. ¿Por qué? Porque Helen puede tener su realidad y funcionar bajo una modalidad de que le comuniquen frecuentemente en tal contenido, en el formato digital, con frecuencia diaria. Sin embargo, Johnny puede tener otra realidad y él prefiere que yo lo llame un momento y le explique dónde estamos, cuáles son mis necesidades, qué yo necesito de él. Entonces, eso, como tú decías hace un momento, igual va a contribuir a que el proyecto se conciba de forma correcta, que involucre a las personas correctas, que les dé la información que necesitan para hacer sus decisiones, para hacer su trabajo y, en consecuencia, que el objetivo del proyecto se alcance de forma eficiente. O sea que un plan de comunicación es casi tan importante como la inversión en dinero. Definitivamente. Porque una mala comunicación te puede derribar un proyecto. Definitivamente. Y de nuevo, estamos hablando de proyectos aquí desde el más sencillo hasta el más complejo que podamos imaginar. Es que todo el que tiene que colaborar en el proyecto tiene que saber a lo que va y esos tiene que estar hablado, como la Torre de Babel, el de la Biblia, que al final cuando se confundieron las lenguas, la torre se desbarató porque nadie sabía quién era que le iba a pasar la pala o el cemento. ¿Y para dónde que vamos? ¿Para dónde que vamos? ¿Y qué es lo que sigue? No hace sentido. Definitivamente. Sí, claro. Cristian, siento curiosidad. ¿Qué cualidades en un proyecto tú ves antes de iniciar el proyecto que tú dices, ese proyecto va a ser bueno o ese proyecto va a ser muy malo? Bueno, no es viable. Sí, y ahí por ahí iba. Bueno o malo siempre va a depender precisamente de lo que hablamos hace un momentito, de los intereses, de quién los quiere perseguir, quién no. O bueno o malo podría también referirse a
si los resultados del proyecto van a tener un impacto positivo o un impacto negativo en un grupo determinado de interesados. Sin embargo, el comentario último que hacía Helen de si es viable o no es, de hecho, uno de los elementos más neurálgicos al momento de concebir un proyecto y planificarlo. ¿Por qué? Porque el proyecto podría ser entender si la propuesta va a ser viable o no. Y con eso ya tengo. Mi proyecto podría ser, Helen, necesito que me ayudes a entender si yo construir un segundo nivel en mi casa es factible o no. Listo, cuando completemos eso, el proyecto se terminó. Pero el proyecto podría no solo quedar ahí. Depende de la concepción del mismo, no solo la viabilidad, sino la ejecución de esa porción podría entonces estar concebida dentro de la misma naturaleza del mismo. Entonces, Johnny, volviendo a tu pregunta de cuáles son esas cosas que, en mi opinión, la de Arístides, son tal vez señales de que el proyecto va a ser fructífero, de que va a ser efectivamente puesto en marcha. Yo te puedo decir algunas. Uno, si hay realmente un grupo convencido de que necesita el proyecto. En mi opinión, si no hay alguien que esté convencido de que el objetivo del proyecto es necesario, es muy difícil lograr satisfacer la necesidad que alguien no tiene. Claro. Entonces, un objetivo claro. 2, contamos con un equipo que pueda realmente respaldar alcanzar ese objetivo. O sea, un equipo que a nivel sólido me pueda colaborar para poder alcanzar el objetivo en las condiciones deseadas. Para mí, tener un equipo de proyecto que pueda dar respuesta a las necesidades mismas de la naturaleza del proyecto es muy importante. Y en tercer lugar, en mi opinión, es tú entender que conectas con el proyecto. O sea, quien está dirigiendo el proyecto, quien está involucrado con el proyecto, en mi opinión, debe sentirse a gusto con lo que está haciendo. En mi opinión, esa clave de esos 3 factores es vital para que se motorice el equipo de trabajo y el proyecto pueda realmente ser viable y satisfactorio en el camino. Okay. O sea, que tú no necesariamente tienes que sentir la mayor pasión del mundo, pero sí tienes que sentirte identificado. En mi opinión debe haber una conexión. Debe haber una conexión. Sí, pero no, o sea, pasión depende. Si el proyecto es tuyo personal o tú estás trabajando, porque, por ejemplo, las personas que trabajan en el área de proyectos, Aristides que manager tiene su grupo debajo de él, y esas personas, Aristides y un equipo decide cuáles son los proyectos que van y se los asignan. O sea, Correcto. Sí. Al final me llegó el proyecto, es un proyecto asignado, yo trabajo en eso. Definitivamente. Obviamente hay un interés, porque cuando tú trabajas, tú tienes el interés de llevar a cabo tus tareas, de cumplir con tu trabajo y demás, pero no es un proyecto personal como que la gente se va a sentir apasionado. Y ahí, y tú tienes razón, y ahí es donde dentro de la realidad de nuestros ambientes laborales, yo creo que es también muy importante poder hacer esa conexión entre que quien tú estás poniendo en el equipo de proyecto o quien vas a poner a trabajar y a liderar el proyecto pueda realmente hacer la conexión. O sea, puede entender el por qué y no solo el por qué, sino el para qué. O sea, ¿para qué estamos haciendo esto? ¿Cuál va a ser el objetivo? Siempre, cada proyecto va a tener un objetivo. Siempre va a haber una razón. No son porque sí. Y si se logra bajo ese aspecto, bajo esa condición, hacer una conexión entre la persona y el objetivo del proyecto, en mi opinión eso es un indicador de que el proyecto va a ser satisfactorio. Pero, por ejemplo, ya que tú mencionaste eso, tú como líder, por ejemplo, te llegan varios proyectos, tú identificas, analizas de la gente que tú tienes ahí en tu equipo, a cuál, por ejemplo, un proyecto le podría salir mejor que a otro. Sí, la respuesta es sí. Okay. Y no limitado a si... Como una evaluación de recursos. Si Helen o Johnny le puede salir mejor. Porque en mi opinión no es si le puede salir mejor o no. Cada proyecto es único y en mi experiencia no hay right or wrong choice. No hay respuesta correcta o incorrecta. Pero sí funciona de esa forma. Tú haces una evaluación
de no solo de cuáles son las opciones, los recursos disponibles, sino quién tiene el skill set, quién tiene las habilidades, la experiencia y los intereses que mejor haga respaldo o que mejor haga fit con el proyecto que esté en cuestión. Y en mi opinión, de nuevo, en mi experiencia, cuando se logra hacer, alinear lo mayor que sea posible, los resultados se notan. Se nota que el proyecto fluye y que se le pone una pasión y un empuje extra. Ok, especial. Y por lo general la gente que se va como por esa línea porque le gusta eso. Porque en la vida profesional tú puedes elegir, ¿verdad? Y no todo el mundo como que, ay, me gusta el proyecto, porque los proyectos por lo general a veces tienen un tiempo un poquito largo, entonces tú trabajas mucho tiempo en lo mismo, o en muchos proyectos que te demandan mucho a la vez. Definitivamente. Es un poco estresante, siéndote honesta. Definitivamente. Sí, yo he tenido proyectos y no es mi favorito. O sea, el área de proyectos no es mi favorita y no me gustan los proyectos largos. Realmente como que me gusta terminar tareas y continuar. ¿Tú me entiendes? Como que un día a día más fluido. Pero el que se va por esa área es porque realmente le gusta eso y va a conectar en parte con eso. Así es. Y que tú eres el apasionado de los proyectos. De nuevo, si la persona que persiguen, que trabajan, que se dedican a trabajar con proyectos, indistintamente de la industria, el sector o el ambiente en el que sea, típicamente tienen esa pasión por hacer que cosas sucedan, entendiendo que las cosas no necesariamente van a suceder de la noche a la mañana. Y sobre todo hacer que cosas sucedan en un proceso estructurado, porque a mí, yo soy de la gente que hace que las cosas pasen, pero yo soy espontánea, pero pasan porque pasan. Cada quien con sus fortalezas. Claro. Pero sí, hay project managers, hay administradores de proyectos que son más estructurados que otros. La verdad es que eso también depende del mismo entorno donde tú te estés desenvolviendo. Hay entornos que son mucho más estructurados, igual como tenemos empresas que son más estructuradas a nivel financiero. Para hacer tomas de decisiones en lo financiero hay un proceso, digamos, más burocrático que en otras, que hay empresas que tienen un sistema de calidad que son más estructurados que otras. Igual, a nivel de gestión de proyectos, hay organizaciones, hay ambientes, hay empresas que son más exigentes o que son más estructuradas que otras. Entonces, respondiendo, sí, la persona típicamente se dedican a trabajar con proyectos porque les gusta, porque probaron y les atrajo. Hay otros que son espontáneos y que, como dicen, hay personas que le llaman project managers por accidente. O sea, me topé con esto y en el camino, bueno, me gustó. Salí a flote. Salí a flote, ¿verdad? Pero de nuevo, hay todo un espectro dentro del mundo de proyectos. Hay quienes les apasiona y solo quieren trabajar con proyectos. Hay personas que trabajan mixtos, en ambientes híbridos, donde tú no solo tienes o puedes trabajar con proyectos, pero también tienes que hacer otras cosas, un poquito más de negocio, un poquito más de procesos. Valga la diferencia entre proyectos y procesos. Y definitivamente que la realidad de cada entorno dicta, ¿verdad?, un poquito más hacia dónde se inclina la balanza. La gente y también las personalidades. Yo entiendo como que la gente que es apasionada por esos grandes proyectos son protagonistas de la gente que le gusta hacer algo para cambiar el mundo. Como sembrar esa matita, pero algo que se note. No como que del que fluye y vive el día a día. Así es, así es. O sea, también que el gestor de proyectos o el project manager, de alguna manera está relacionada su personalidad en ejercer esa disciplina. Digo yo, Como claro. lo vimos con Marieli en su momento, en que ella hablaba que hay personas que tienen una personalidad que quieren que las cosas sucedan hoy, que no tienen esa paciencia. Ese no puede tener un proyecto, no. Definitivamente un proyecto, ¿verdad? Claro. Ese puede tener tareas en un proyecto. Y tener otro rol dentro del mundo de proyectos, Exacto. definitivamente. Pero si típicamente, Johnny, las personas que trabajan con proyectos tienden a ser un poquito más estructuradas, esquemáticas.
Pero tenemos el ejemplo. Pero valga la aclaración de que, y ese es un mundo completamente profundo, hay modalidades de hacer proyectos, modalidades de gestión de proyectos que son muy flexibles, que son poco estructuradas. También ha estado muy de moda el término de modalidades ágiles. Este es un mundo donde hacemos proyectos ágiles. Y valga el respeto por cada quien, muchas veces lo utilizamos indistintamente o en un entorno que no necesariamente, en mi opinión, es el correcto. Pero en ese mundo, en esas realidades, ser espontáneo o ser flexibles es el modo de operación. Pero y los resultados, porque para serte honesta, aunque yo sea espontánea, al César lo que es del César, me daría más confianza que una gente, ¿verdad?, estructurada, maneje el proyecto con sus tiempos, con las herramientas, con toda la fase que lleva, identificando todos los facts, a yo tener un proyecto ágil. Helen, aparentemente es un poquito de lo que nos ha enseñado. Todo el que en algún momento haya escuchado hablar de proyectos y de un tiempo X, que no hay que mencionar cuál es ese tiempo, típicamente nos han enseñado a hablar de proyectos en función de efecto cascada. El efecto cascada waterfall o predictivo, donde yo, como tú dices, estructuro todo, conozco. Yo parto de lo que conozco, pero adivina, hay entornos donde yo no conozco nada. Okay. Por ejemplo, si vamos a hacer un cohete para ir a Mercurio, no a Marte, porque ya están trabajando en eso, pero a Mercurio, yo voy a partir de lo que desconozco y en el camino eventualmente necesito hacer ajustes. Y estoy planteando un ejemplo completamente fuera de la caja para transmitir la idea de que hay realidades donde la naturaleza misma te va a decir lo que conviene aquí no es un método predictivo, lo que conviene aquí es un modelo agilidad partiendo de un esquema de Scrum con un Kanban donde yo pueda ir viendo cuáles son los requerimientos de mi cliente. Ya aplatanándolo es a según. Y a según los intereses de mi cliente y de mi entorno. Ok, ahora vamos a incluir esto. Ahora vamos a probar si hago este cambio, cómo reacciona mi cliente, cómo reacciona mi audiencia. Y eso es un poquito más de lo que se ha explotado en el mundo de informática, de software, de data management, de inteligencia artificial. Así es como típicamente se manejan los proyectos dentro de mundos un poquito más tecnológicos. Ok, interesante. Aristide, ¿qué herramientas o metodologías tú recomiendas a alguien que no sepa nada de proyecto? El dueño de un colmado, el dueño de una ferretería, la dueña de una farmacia. Cualquier metodología que le pueda ayudar a ellos no sé. Tienen que saber el proyecto 101, porque si no, no. Primero que escuchen a Somos Multitask. Gracias. Escuchen a Somos Multitask. Muchas gracias. Y partiendo de allí, herramientas hay muchas, pero más que eso, yo siempre le planteo a las personas que piensen en el siguiente esquema. ¿Qué es eso que necesitas? Te preguntas si realmente lo necesitas y cuánto te va a costar, cuándo lo vas a tener. En función de eso llanamente, son 3 o 4 preguntas. Y en función de eso, te puede ayudar a ver la luz de si realmente te conviene, si quieres, si vas a tener un beneficio. Entonces, Johnny, no quiero tergiversar tu pregunta, pero poniéndolo en lenguaje llano para todos, siempre a las personas que caemos en esta pregunta, yo les planteo el siguiente escenario. ¿Lo necesitas? ¿Realmente sí lo necesitas? ¿Cuándo lo necesitas? ¿Cuánto te va a costar? Y si va a tener algún beneficio. Y en función de eso, vas a sentir la espinita de, ok, sí, realmente vale la pena, vamos arriba. Yendo un poquito más a herramientas puntuales, un montón. Hay una que es muy conocida, pero también poco utilizada a la vez, Work Breakdown Structure, WBS, digamos. La gente
entiende que eso es algo de la NASA, pero si definimos un proyecto sobre todo dentro de las metodologías predictivas, cómo yo desgloso los objetivos, los entregables de mi proyecto alineados con las actividades que necesito completar para alcanzar esos objetivos. Entonces, allí yo empiezo a alinear cuáles son mis requerimientos, cuáles son las actividades que se desprenden de ahí y con cuál milestone o hito están relacionadas. ¿Por qué? Porque desde allí yo puedo empezar a visualizar qué tan cerca o lejos estoy y voy a estar de alcanzar el objetivo. Y hablando de alcanzar el objetivo, es el tiempo. El tiempo te lo da, o sea, porque yo sé que todas esas herramientas y por las tareas que se definan, te van a hacer un calendario, un cronograma, y eso te va a dar un tiempo de finalización. Sin embargo, a veces las necesidades del negocio o de lo que tú necesites personalmente tienen un due date. O sea, ¿cómo manejamos eso, los cronogramas? Mire, el cronograma, todo el mundo, de hecho, de donde vengo hace un momentito, WS es una de las entradas principales para tener un cronograma alcanzable y objetivo. Pero adivina, el cronograma en principio debería estar definido en función de cuándo tú necesitas el proyecto o cuándo necesitas el hito completado. Tú puedes tener todo un abanico de posibilidades. Tú puedes tener una limitante que sea calendario o una limitante que sea atmosférica. Yo necesito completar esto antes que llueva de nuevo. Me estoy inventando algo. Y según la proyección del clima, va a llover el sábado. Tienes hasta el sábado. Entonces, 4 días. Va a depender exactamente en el entorno en el que estás, de la realidad en la que estás. Y en función de eso, vas a plantear qué necesito para lograrlo. Okay. Necesito cubrir para tales requerimientos 1, 2 y 3. Si hay que remodelar la casa, lo primero que necesito es entender qué voy a hacer, cuál es el diseño, con potencialmente qué materiales voy a utilizar. ¿Me entiendes? Entonces, partiendo de esos requerimientos, y si tienes alguna limitación de tiempo fuera de tu control, ya el tiempo está definido. De lo contrario, hay proyectos que se mueven más en torno a las limitantes de presupuesto o de recursos humanos, vamos a decir así, en función del dinero que tengo o de los recursos humanos que tengo, no tengo control del tiempo. Y lo vamos manejando, como dijiste hace un rato, a segundo. Entonces, cada como proyecto... cuando uno comienza una construcción de una casa y se muda en la construcción y sigue ahí años y años. Un ejemplo típico. Mientras hay otros proyectos de construcción que dicen, ok, la expectativa de entrega es en septiembre, el día 11, porque adivina que esa construcción que yo voy a entregar la van a utilizar para las Olimpiadas de el país X. Ya hay una fecha definida, ¿me deben entender? Entonces, cada proyecto va a traer consigo sus restricciones, sus limitaciones y sus recursos, presupuesto y demás. Y en base a la fecha definida, yo entiendo, entonces se identificaría si se necesitan muchos más recursos, económicos como humanos. Definitivamente. Si tienes una restricción de tiempo definida, con lo demás que puedes trabajar es con los recursos que necesito, con el presupuesto que necesito, y ahí caemos a un elemento bastante peculiar del mundo de gestión de proyectos, el triple constraint, el triángulo de las restricciones, donde tienes tiempo por un lado, donde tienes costo por el otro y donde tienes la calidad de lo que me va a entregar por el otro. Entonces, típicamente te puedes mover en ese triángulo balanceando esas 3 aristas. Interesante, Tabe. Hoy ha sido una masterclass de proyectos. No, claro que sí. Que va. Sí. Aristide, en caso de que la gente que nos está viendo y escuchando quisieran conocer más de Project Manager, de gestión de proyectos, si tienen un negocio pequeño y quieren ver qué cosas pueden aplicar a su negocio, ¿dónde la gente te consigue? ¿Tú das alguna asesoría, ya sea en línea, en alguna plataforma digital o algo? Sí, definitivamente con gusto. Y
quien quiera contactarme puede conseguirme en las redes, en LinkedIn, me puede encontrar como Aristides Peña. En Instagram también tenemos una comunidad abierta para compartir experiencias, para compartir lecciones de gestión de proyectos. Cuando digo lecciones, no masterclass, pero lecciones aprendidas, Claro. que también es un elemento súper importante dentro de este mundo. Y pueden conseguirme también en Instagram como PNA Consulting. PNA Consulting es una cuenta abierta para todos los que quieran unirse a la comunidad, y a partir de allí pues pueden contactar conmigo si necesitan alguna colaboración, alguna orientación. Con gusto estamos a la disposición. Excelente. PNA Consulting. Entren a PNA Consulting y síganlo. Nosotros lo vamos a seguir también, hoy mismo. Ah, claro, yo lo sigo yo. Okay. Claro que sí, yo lo seguía. Pero mira, tú estás como que concluyendo, pero no hemos hablado ni de presupuesto ni de gestión de riesgo. Ah, pero dale. No, vamos, para que sea verdad, Sí. gestión del proyecto 101, vamos a abordar esos 2 puntitos rápidamente y podemos concluir por ahí. Definitivamente. Y no menos importante, como decíamos hace un rato, ¿qué es eso de PMO? Pero la gente habla mucho de la PMO. ¿Qué es la PMO? Bueno, les comparto. Mi recorrido en el mundo de proyectos y las PMO. Una PMO es una organización o es una función, si así quisiéramos verlo, un rol que vela por desarrollar los procesos y la cultura de gestión de proyectos en un entorno definido. Dígase que en la empresa donde yo trabajo se definió que ese rol de la PMO, que no es un alguien necesariamente, pueden ser un alguien o varios alguien, Ujú. están para promover que se sigan desarrollando la cultura de gestión de proyectos, que se utilicen los mecanismos correspondientes para aprobar, evaluar, administrar los proyectos, que las decisiones en torno a proyectos se hagan de la forma esperada, que los proyectos se evalúen y prioricen según lo que defina el cliente, y que todos esos procesos puedan contribuir a que los objetivos de la organización, del negocio, del colmado, de la ferretería, realmente conecten y surjan sus frutos y conecten con el norte del negocio. Es una posición clave, pero tú sabes que PMO, porque lo que trabajamos en Medical Device es PMO para aquí, PMO. PMO para allá, está como que muy generalizada o es que tiene más alcance. Por ejemplo, mi esposo trabaja en proyectos y él dice, tengo un PMO de 5 a 7. Entonces, ¿eso es una reunión o qué? Bueno, dentro del mundo de dispositivos médicos Ajá. utilizamos muchos acrónimos. Ajá. Y de nuevo, el PMO del cual yo vengo hablando, Project Management Office. Ajá, hay una reunión o por eso. Portfolio Management Office Ujú. o Program Management Office. En esencia, el término Office termina agregado porque precisamente, como decía, es el rol de gestionar Ujú. todos estos proyectos que estén alineados con una estrategia, con los procesos definidos y demás. Pero conozco algunos casos donde se acuña el término PMO a Personal Objectives. Entonces, objetivos que se dan a un departamento, a una persona, para ser cumplidos en una franja de tiempo específica. Ok. Entonces, me ha pasado que se han confundido en algún momento dado los términos, y dentro de toda la variable de los acrónimos que utilizamos, pues entonces podemos terminar confundiendo. Sí, pero yo uno dije, con wow, qué otro. alcance tiene, ¿verdad? Todo un PMO aquí, un PMO ahí. Todo un PMO, pero ya veo. Gracias por Definitivamente. aclarar. Vamos con riesgo entonces. Exacto, gestión de riesgo, muy importante. O sea, cómo yo mitigo los riesgos del proyecto, cómo yo lo gestiono, cómo lo identifico. El cómo siempre va a ser variable. En primera instancia, lo primero que debemos estar conscientes es que en todo lo que hacemos siempre va a haber un margen de riesgo, un margen de error, un margen de... Y dependiendo de cuán abierto yo esté a correr riesgo o no, pues yo debería ser más cauteloso en poder identificar y medir esos riesgos. Entonces, herramientas hay muchas, pero vamos de nuevo a la versión llana. La versión llana. Desde el momento cero, es ideal que usted piense en qué puede salir mal
en función de lo que estoy planificando. Si eso puede salir mal, ¿puedo vivir con eso o necesitaría pensar en algo al respecto? Si mientras estás remodelando tu casa, entra una temporada de lluvia y puedes vivir con eso porque no te va a afectar, adivina qué, tú vas a decir, no problema, ya sé que podría pasar, no tengo que hacer nada. Pero si la construcción es en exterior y entra la misma temporada de lluvia, en función deberías planificar qué podrías hacer si eso aconteciera. ¿Me doy a entender? Entonces, claro. Lo primero es pensar en qué puede ir mal, qué puede salir mal, que puede ser desde cualquier cosa. Valga el momento en el que estamos, hace 5 años nadie se iba a imaginar que podría haber pasado una pandemia y que eso me impactara un proyecto. Hoy en día ya todos estamos claros que puede ocurrir una pandemia, una condición de impacto mayor y que eventualmente puede tener un efecto en la cadena de suministro, cadena de suministros, disponibilidad de recursos, la salud de la gente. Entonces, lo primero es pensar en qué puede ir mal y en función de cuál efecto puede tener eso, si necesito hacer algo al respecto o puedo vivir con ello. Muy bien. Good. Y agregando en ese mismo sentido, siempre he sido partícipe de entender, no solo identifiqué y medí cuál es el impacto del riesgo, pero darme la oportunidad de pensar en un plan de acción para ese riesgo en anticipado. Porque si se concretiza la condición de riesgo, no es para nada eficiente que en ese momento, cuando se me presentó la situación, yo me detenga y empiece a entender qué pasó, cómo lo mitigo, cómo paro el sangrado. Es mucho menos eficiente. Entonces, de ahí la importancia de hacer una evaluación y entendimiento de los riesgos de forma anticipada. Para mitigar. Y ahí viene la importancia de la primera fase, que ahí es donde yo supongo que tú haces esa evaluación. Definitivamente. Todo. Es parte de las primeras etapas del proyecto, naturalmente. Ciertamente, al igual que otros muchos elementos de gestión de proyectos, se va monitoreando y se va reajustando a lo largo del proyecto como tal, pero definitivamente que es fundamental hacerlo durante la primera etapa del proyecto. Y hablemos de presupuesto así rapidito. Para presupuesto también hay que tener, ¿verdad? Un colchón, la mitigación de riesgo, gestión y no sé qué. Tommy, tú estás haciendo la casa de verdad. No. No estoy haciendo una casa, pero esto de manejo, gestión de proyectos. Me parece que hay algo detrás, me parece. Bueno, bueno, Helen, a nivel de presupuesto, igual como hablamos hace un rato, tú podrías o no tener un límite en tu presupuesto. Si el proyecto trae consigo un tope, ya eso va a definir cómo, no solo los objetivos, sino cómo manejar el mismo proyecto. Pero, en mi opinión, lo que es muy relevante, más de lo que mucha gente se imagina, es entender que en ese presupuesto yo debo realmente tener una conexión con los objetivos, hitos y con las actividades que voy a completar. No es correcto, no es saludable que lo hagamos en función de lo que yo creo que podría ser. Es siempre importante tocar base y ir donde los expertos de la materia, qué implicaciones tiene demoler esta pared, qué opciones puedo considerar, cuál material es más duradero y en función de eso construir el presupuesto, siempre que sea posible, vuelvo y repito. Pero más que eso, el supuesto colchón, el cúbrate en salud, a eso me refiero, que sea realmente en función de entender el alcance, de entender qué implicaciones tengo. No es saludable que sea un número porque me lo imaginé o me lo soñé en la noche de anoche. Yo siempre recomiendo que sea en función de entender. ¿Tengo mucha incertidumbre en este proyecto? ¿Sí o no? Tengo mucho desconocido. Hay proyectos que tienen mucho de lo desconocido. Hay otros que no. La tecnología que voy a usar la conozco. Los materiales de construcción que voy a usar es conocido, es muy común. Entonces, en función de toda esa realidad, tú realmente considerar, ok, el colchón o la contingencia, en otros términos, pues debería ser más generosa o menos.
Y también en base a lo de la análisis de riesgo que tú hiciste. O sea, que se me podía presentar y cómo yo voy a cubrir esto, y cómo se me podía variar el presupuesto. Definitivamente. Es 1A, input para la parte de presupuesto. Si tuviera definido el presupuesto, yo partiera de el objetivo, cuáles son las implicaciones y riesgos principales. Y en función de eso, entonces entender cómo puedo ajustar una contingencia que sea realista en función de lo que conozco o de lo que no conozco. Excelente, gracias. Bien, satisfecha. Muy satisfecha, claro. Ese proyecto, sí, tengo fe. Tengo fe. Tiene los recursos motivados. La motivación está. La motivación. Pero el proyecto no ha comenzado, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí con como que el stakeholder. Sí, stakeholder. Más importante, ¿no? Sí, claro. Bueno, Aristides, entonces vamos a ir concluyendo. Realmente hablamos de mucho, pero entiendo que tocamos como los principales, ¿verdad?, elementos. Tiene muchas aristas esto de la gestión del proyecto, es algo como que muy amplio. Definitivamente. Pero sí tenemos una idea muy general y buena de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Para terminar, tú podrías como que resumir así, o tal vez no sé si te quedó algo por ahí que tú entiendes que es elemental y que debemos llevarnos de esta conversación. Definitivamente. Los proyectos son eventos o secuencia de eventos únicos. No hay proyectos iguales a otros. Cada realidad de cada proyecto es diferente. Es muy importante considerar los objetivos específicos, tiempo, pero más importante, entender los interesados. Hablábamos hace un rato. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su poder de influencia con el proyecto? Y a nivel de riesgo, pensar siempre en qué es eso que puede ir mal. ¿Necesito hacer algo al respecto o me da trepito? En dominicano, en esencia. Bien. Ahí lo abarcamos todo. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Aristides. Realmente valoramos mucho tu presencia. Sabemos que tú eres un gran profesional y toda esa experiencia y conocimiento que traiste hoy lo valoramos. Aristides es un experto. Sí, es un experto. Él es el experto. Es un experto en la materia y gracias también por seguir llevando la filosofía de Project Manager. Y motivamos al público, ¿no?, a cualquier estudiante que está empezando la universidad, que se anime y se vaya por esa vía de la gestión de proyectos. Definitivamente. Como lo único inevitable es el cambio, asimismo el cambio trae consigo proyectos para hacerlo realidad. Así como en el día de hoy la era digital y post-digital, eventualmente lo que es viable hoy, no necesariamente mañana. Estamos en un mundo de mucho cambio, inteligencia artificial, herramientas superpotentes. Lo más importante es poder adaptarse a la realidad o a las realidades del mundo que nos rodea. Gracias a ustedes por la invitación. Me reitero a la orden. Muy agradecido. Sí. Muy agradecido porque me hayan invitado, me hayan considerado, y al resto que nos escucha y en las diferentes plataformas, sigan siempre motivados, siempre buscando de cómo hacerse diferente, cómo seguir adelante, y recuerden que somos multitasking. Sí, señor. Así es. Hasta una próxima. Muchas gracias, Aristides. Gracias. Bye, bye.